Podéis tomar asiento. Abrimos la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Dice así. Bueno, me vais a permitir leer dos versículos antes de entrar aquí. El primero es Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Dice así la Escritura: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el versículo 16 dice: digo pues, o sea, está en el mismo argumento, pero esa libertad de la que el apóstol Pablo habla no tiene que ver con libertinaje, sino que tiene que ver con una disposición del corazón que no mira a Dios desde el punto de vista de un siervo o de alguien que se le miden las obras para ver si llega a cumplir los requisitos, sino es una libertad que expresa la disposición de un hijo hacia su padre, que no tiene que comprar su amor. Entonces, seguimos con estad firmes en esa libertad como hijos. Y dice: digo pues, el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En primer lugar, Marcelo ha deseado, hemos hablado y ha visto propicio de tratar en estos próximos viernes lo que es los diferentes aspectos del fruto del Espíritu. Y entonces lo que voy a hacer hoy es abrirlo con este primer aspecto del fruto del Espíritu, que es el amor. En primer lugar, me gustaría tratar, si vemos el PowerPoint, eso es. En primer lugar, me gustaría tratar el contexto, para que podamos entender un poco más ampliamente qué es lo que el apóstol Pablo quería decir. Bien, los Gálatas eran una iglesia donde Pablo probablemente fue, pues más o menos por el año 47 después de Cristo, y Pablo fundó allí una iglesia. Pero al volver, enseguida, primero, ¿cuál era el evangelio de Pablo? El evangelio de Pablo, que había nacido de la iglesia de Antioquía, era el evangelio de la gracia, pero no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. La verdad del evangelio no estaba sujeta a tener que venir por el judaísmo a la fe. Aunque el apóstol Pablo, su costumbre era ir primero a la sinagoga, porque primero tenía en su corazón, por el llamado de Dios, por la carga que había en su corazón de contactar primero con el judío, pero el apóstol Pablo finalmente llevaba el evangelio a los gentiles. Y curiosamente, quienes estaban más interesados, quienes fueron el núcleo principal de las obras misioneras de Pablo, fueron unas personas que el libro de los Hechos llama como temerosos de Dios o piadosos. Y así podemos encontrar a Lidia, a Cornelio, no fruto de los viajes misioneros de Pablo, pero personas que temían a Dios. ¿Qué quiere decir? Personas que eran simpatizantes hacia el Dios de los hebreos, pero no eran prosélitos. Quizás por eso podemos entender mejor por qué los judíos se airaron tanto contra Pablo, porque para los judíos era un orgullo que hubieran gentiles que, aunque no se hicieran prosélitos, estuvieran simpatizantes con el Dios de Israel. Y ellos, como judíos, podían sentirse casi
como que la profecía de Zacarías se estaba cumpliendo, de que 10 judíos se iban a agarrar del manto de un judío para decirle: enséñanos la ley de Dios. Cuando esos judíos, fariseos o gente de la sinagoga, veían que venía este Pablo, y esos que habían estado simpatizantes a ellos, que los habían admirado, aceptaban el evangelio de Pablo y abandonaban la sinagoga, eso era, si cabe, un acicate para la hostilidad de los judíos contra el apóstol Pablo. Pues bien, cuando el apóstol Pablo estuvo en Galacia después de su primer viaje misionero, evidentemente fueron algunos creyentes que no fueron enviados por los apóstoles, pero ellos fueron según pensaban que tenía su propia misión. Y su propia misión era mantenerla, según ellos creían, mantener las cosas en su debido orden. Estaba bien, según ellos, que creyesen en Jesús como su Salvador, pero tenían que entender que debían, según eso, que es una herejía, y Pablo lo condenó severamente. Estos falsos maestros decían que tenían que, primero, por supuesto, circuncidarse, pero no solo eso, sino luego tenían que guardar los meses, las fiestas y todas las leyes de los fariseos y del judaísmo en general. Entonces ponían, digamos, el cristianismo como un siervo del judaísmo, como que el verdadero cristianismo era el que era guardar los mandamientos de Jesús y la ley de Moisés y de los ancianos y todas las tradiciones judías. Frente a esto, el apóstol Pablo reacciona contundentemente y dice: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis removido del verdadero evangelio a otro evangelio. Y aclara, no es que haya otro, sino es que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Dios. Y esa perversión era la salvación por las obras judías, por el calendario judío, por la circuncisión, por la obediencia a la ley. Y entonces la epístola a los Gálatas principalmente hace dos cosas. Por una parte, establecer que somos hijos de Dios exclusivamente por la fe y no a través del judaísmo. Somos hijos de Dios y salvos por gracia y no por la ley. Por eso el apóstol dice: ¿cómo habéis recibido el Espíritu Santo, por ejemplo, capítulo 3? ¿Lo habéis recibido por la obediencia a la ley o por el oír de la fe? La respuesta era clara: habían recibido el Espíritu Santo cuando ellos creyeron de corazón, no cuando ellos obedecieron la ley. Por eso el apóstol Pablo les recalca: tenéis que ser libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volver a estar en un yugo de esclavitud, ni siquiera el yugo de la ley. Entonces, había un problema, parece ser, por lo que leemos en la epístola a los Gálatas, y es que junto con esa herejía, junto con esa, digamos, entre comillas, religión superior, probablemente por las críticas que leemos al apóstol Pablo hechas reflejadas en la epístola a los Gálatas y en la epístola a los Corintios, ellos estimaban que Pablo era como un apóstol de segunda categoría, cuando los principales eran Pedro, Jacobo como pastor de la iglesia de Jerusalén, otros que eran más hebreos, y Pablo era como de una segunda categoría. El apóstol Pablo, también en la epístola a los Gálatas, defiende que el evangelio fue revelado directamente por Dios a él, aunque estaba en armonía con la iglesia de Jerusalén. Pero bueno, ¿por qué llega a este pasaje de las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Pues llega porque evidentemente aquellos que defendían una religión de guardar los meses, los años, guardar la ley de Moisés, ser obedientes a esto y otro para poder ser salvos, sus frutos no se correspondían con lo que Dios pedía, sino que junto con esa exigencia habrían muestras de carnalidad, de contiendas, de vanaglorias, de gritería.
Y entonces, en el capítulo 5, el apóstol Pablo les da a los Gálatas una muestra de lo que realmente es el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu. ¿No dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis? Pues aquí el apóstol Pablo les dice, mira, además de que doctrinalmente es una herejía, además de eso, podéis mirar el fruto de aquellos que pretenden tener una espiritualidad más alta. Y entonces dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero por el otro lado está el fruto o lo que transpira cuando es genuinamente creyente, cuando alguien ha nacido del Espíritu, cuando, como dice también la epístola a los Gálatas, cuando el Padre ha derramado el Espíritu de su Hijo en el corazón de una persona porque ha creído en el Señor. Entonces, hay un fruto, hay una consecuencia que es el fruto del Espíritu. O sea, estas cosas no las debemos tomar como una lista exhaustiva, igual que los dones, igual que las características de un pastor, de un diácono. No son listas, digamos, son indicativas, son expresiones de un espíritu, de un talante. Y dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, este es el fruto de una experiencia genuina del Evangelio. Bueno, entonces, ¿entendéis el contexto? Una iglesia que enseguida había recibido la enseñanza falsa de que tenían que obedecer a la ley si querían ser salvos, y el apóstol Pablo condena esa herejía, pero después les da una indicación de cuál es el verdadero fruto de la vida de un creyente. Y a veces qué cierto es que en contextos religiosos, cuando la religión genera orgullo, ¡buah!, diría casi que es peor que cuando el mundo genera orgullo. Pero bueno, ese no es el tema hoy. Entonces, primera pregunta, ¿verdadero o falso? Empezamos, Rosa, ¿puede decirte? Bueno, lo importante es el fruto, no tanto la doctrina. ¿Es esto verdad, sí o no? Vamos a ir rapiditos porque tenemos varias preguntas. ¿Sí o no? No, ¿por qué? Eso es, porque el contexto donde estamos, Pablo defiende en primer lugar la enseñanza correcta, lo que es el Evangelio y lo que no lo es. Y lo que no es el Evangelio, dice, si aún un ángel os dijese un evangelio diferente al que os hemos compartido, sea anatema. O sea, la doctrina es muy importante. Y a veces se oye eso de que, bueno, no importa lo que creas. Así, en la Escritura esa no es la fe. Segundo, el fruto es un esfuerzo que el creyente debe hacer para agradar al Señor. El fruto del Espíritu, o vamos a ponerlo, el amor. Laura, ¿qué te parece? ¿Es eso correcto o no lo es? Puede tener trampa, ¿eh? Bueno, pero el fruto del Espíritu, y estamos hablando de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es un esfuerzo del creyente para hacer agradar al Señor, ¿sí o no? Exactamente, lo estamos diciendo, es un fruto, no es ni una careta, ni un disfraz, ni un esfuerzo, ni un logro titánico, es una consecuencia. Y vemos algunos versículos que nos expresan esto con toda claridad. Primero de Juan 4:8,
el que no ama no ha conocido a Dios. Tremendo, porque Dios es amor. ¿Cuántos conocíais esto de Dios es amor, Dios es amor? La Biblia lo dice el capítulo 4. ¿Cuántos os acordabais de la primera parte del versículo? Nos acordamos más de la segunda porque nos gusta más, pero la primera es igual de verdad. El que no ama no ha conocido a Dios. Un versículo más. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto hemos conocido al amor que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, nos aclara qué es ese amor. Es realmente poner nuestra vida por los hermanos. Es esa actitud. No vamos a tener que llegar a la cruz, pero es esa disposición por nuestros hermanos. Y lo que me parece tremendo es que dice la Escritura, ¿cuántos de vosotros cuando erais jóvenes tuvisteis dudas de vuestra salvación? Yo las tuve. ¿Cómo sabes que eres salvo si todavía estás aquí? Dice la Escritura que somos salvos en esperanza. Lo que se ve, ¿a qué esperarlo? La salvación no la vemos todavía. Confiamos que seremos salvos. ¿Y quién no ha tenido dudas? Entonces, ¿por qué qué te puede dar certeza? Pues una cosa es que amas a los hermanos. Amas a aquellas personas que son hijos de Dios, con un amor diferente. Y lo vamos a ver. ¿Verdadero o falso? El amor es algo parecido a lo que un padre o una madre siente por su hijo. Marc, ¿qué te parece? ¿Quieres añadir algo más? ¿Qué? Bueno. Cierto. Después os voy a mostrar unos versículos, pero entre tanto dejadme deciros algo. En primer lugar, hay un cambio importante en el uso de la palabra amor en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, realmente, el amor es básicamente un sentimiento espontáneo que nos impulsa a darnos a nosotros mismos a otra persona. Se puede utilizar con cosas, con la posesión de un objeto que despierta ese sentimiento. O sea, tú amas algo porque lo disfrutas, o la acción que produce gratificación. Por ejemplo, si tú te encanta tocar un instrumento o tú te encanta escribir poesía, pues es algo que tú amas. Y en el Antiguo Testamento se usa el concepto de amor para eso. Y aún la traducción de la Septuaginta, de una traducción al lenguaje griego, que más o menos sucedió desde el año 285 en adelante, se usa esa palabra de ágape para un aspecto amplio y humano. Se puede usar tanto de lo profano como de lo religioso o teológico. Podemos hablar de una relación entre pareja y también entre padres a hijos, amigos, amos, siervos y la sociedad en general. Pero cuando llega el Nuevo Testamento hay una diferencia marcada, y es que emergen dos palabras que son diferenciadas aún por el Señor, por el Juan el Evangelista y el Espíritu Santo que lo inspiró. Por una parte está philein, filántropo. ¿Sabéis lo que es un filántropo? ¿Qué es un filántropo? Bueno, filos, amar, y ántropos, hombres. Alguien que ama al hombre. Entonces, alguien que fomenta causas humanitarias se dice que es un filántropo. Entonces, eso es filos, es el amor humano. Entonces, aquí pondría, si hablamos del Antiguo Testamento, sí, pero si hablamos del Nuevo Testamento, una cosa es el amor humano
y otra cosa es el amor de Dios. Tiene un tono, una profundidad, una elevación en su sentido que va más allá de lo que es meramente humano. Como una muestra, por ejemplo, el amor... esta es una definición del amor ágape del Nuevo Testamento. Tanto si se usa de Dios o de la persona, el amor es un anhelo, un deseo ferviente y un interés activo por el beneficio y bienestar del ser amado. O sea, es desenfocar tu vida de ti mismo y enfocarte en el beneficio y la ayuda a otra persona o ser, que puede ser Dios, nuestro Señor Jesús, o puede ser tu hermano, tu prójimo, o incluso, como dice Mateo capítulo 6, amad a vuestros enemigos. Tremendo. Ahora, fíjate, Mateo 21 del 15 al 18, están los discípulos sentados después de que el Señor ha estado en la cena con ellos y se acerca a Pedro y le dice: Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me ágape más que estos? Y Pedro dice: Señor, sí, tú sabes que te fileo. La segunda vez el Señor dice: Simón hijo de Jonás, ¿me ágape más que estos? Y Pedro le vuelve a decir: Señor, tú sabes que te fileo. Y la tercera vez el Señor le pregunta: Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me fileo? Y entonces Pedro se entristece de que le hubiera preguntado, que le hubiera cuestionado porque Pedro no quiso responder al Señor con que le amaba de esa forma devocional, con esa entrega, con ese enfoque al Señor, sino que él decía: Señor, tú sabes que te amo como hombre, reconociendo sus debilidades y sobre todo que le había negado hacía poco tiempo. Y la tercera vez, ¿por qué se entristece? Porque el Señor le pregunta si aún como hombre le ama. Y entonces Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara si le ama y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te fileo. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, ¿es como el amor de un padre a un hijo? En un sentido, como decía Mark, claro, ¿por qué Dios se ha mostrado a nosotros como un padre? Porque utiliza esa semejanza. Pero cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de algo diferente. Hablamos de una elección. Nosotros no elegimos a nuestro padre. Y a veces, aunque hay padres que no se comportan como tales, aún los hijos siguen manteniendo ese deseo, porque es algo natural que se desarrolla, porque le has conocido o porque deseas esa figura como padre. Pero el amor de Dios es otra cosa diferente, es un amor que se escoge. Por eso el Señor, por ejemplo, en palabras de Jesús, bueno, veremos un poco más, a ver si nos da tiempo. ¿Verdadero o falso? Espera, dejarme ver cómo va el tiempo. Bien. ¿Verdadero o falso? El amor es servicio. ¿Sí o no? ¿A quién le toca? Estela, ¿qué te parece? ¡Qué peligro, qué peligro! ¿Sí? Dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. El amor de Dios tiene ciertas incompatibilidades claras. Es exclusivo. El amor de Dios es incompatible con amar a otras personas. ¿Es esto cierto o verdadero o falso? ¿Quién es el siguiente? Silvia. Falso. Uy, tiene trampa esta pregunta. Cierto, cierto, cierto. ¿Cómo lo arreglamos? Vamos a la tercera, digamos. ¿Es esto correcto? Primero amas a Dios, luego a tu familia y luego a la iglesia. ¿Qué os parece?
Vamos a ponerlo al revés, ¿no? Primero a Dios, luego a la iglesia, luego a la familia, o ponlo en el orden que quieras. ¿Es esto cierto? No, ¿por qué? ¿Cómo? Espera, Laura, tú ya vamos a ir pasando por allí. Lo siento, lo siento. Eduardo, ¿tienes algo que dirías? Muy bien, lo veremos después también. Muy bien dicho. Ahora, quiero llamaros la atención sobre unos versículos. Dice, a ver, eso. Bueno, lo hemos visto el primero, esas incompatibilidades. Hay dos cosas que el Nuevo Testamento realmente pone como incompatible con el amor de Dios, o digamos tres. La primera es las riquezas, la segunda es el mundo y la tercera es la vanagloria o el orgullo. Eso es incompatible con el amor de Dios. Ahora, fijaos este versículo de aquí abajo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y os recuerdo otro versículo cuando alguien le dice al Señor, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, pero déjame primero que vaya a despedirme de mi padre, entierre a mi padre y luego te seguiré. Y el Señor, ¿qué le dice? Llama a su padre como si ya estuviera muerto. ¡Qué duro! Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y sigue. Entonces, ¿quién me explica esto? Si no es incompatible el amor de Dios con las personas, ¿por qué dijo el Señor eso? ¿O en qué orden tenemos que poner las prioridades? ¿Qué os parece? ¿Cómo? Cuestión de contexto. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Yo creo que el lugar que le corresponde a Dios no se puede compartir con nadie más. Sino primero tener a Dios sobre todas las cosas y luego a los demás. O sea, el lugar que ocupa el Señor en nuestra vida, a veces tenemos la familia, nos tira más que Dios mismo o otras cosas. Entonces, en ese contexto creo que nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Eric. Exacto. No se trata de grados. Yo creo que no se trata de grados. No. Yo creo que no se trata de prioridades. No se trata de primero, segundo, tercero, porque entonces empezarán a competir unos con otros. Se trata de que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Y fijaos que cuando dice el Señor el primer y gran mandamiento, y dice un segundo semejante a él, semejante, dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no menciona ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni creyentes, ni judíos, nadie, prójimo sin más. Entiendo por la Escritura que amamos a Dios y luego a todos, incluso a los enemigos, los amamos, ¿por qué? Por causa de Dios. Si no es por causa de Dios, lo que amemos al final entrará en conflicto con el Señor mismo. Si decimos, mira, yo voy a amar al Señor, ¿qué? 6 días a la semana y un día a la semana me lo reservo para amar a mi esposa. Erróneo pensamiento. Amamos a Dios sobre todas las cosas durante toda la semana y por causa de nuestro Señor, por el amor que Dios nos da, amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia, todos en el filtro o a la luz de que amamos a Dios. Y Dios es amor y ama aún hasta los enemigos. Bien. Lo importante es que tú sientas que amas a las personas. Eso te bendice a ti mismo porque más bienaventurado es dar que recibir. Eric, ¿correcto o falso? Qué difícil lo pone el pastor a veces. ¿Alguien le ayuda? Señor.
Manolo, ¿qué tal? ¿Correcto? Personalmente, esto lo he escrito porque despista. Porque ¿dónde está el énfasis de esta frase? En mí. Y el amor es todo hacia afuera. El amor no busca satisfacerse a sí mismo, sino busca, entonces, es cierto, como decía Manolo, pero tiene un poco de trampa, en el sentido, no trampa, sino que hay que balancearlo con, está bien, es cierto, nos bendice dar, pero en el momento en que nos centremos en ¡ay, cuánto doy!, es como el humo que se desvanece y se acabó todo. ¿Cómo? Exacto, 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 exacto. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Una cosa es lo que debemos sentir hacia Dios y otra cosa lo que debemos sentir hacia las personas. ¿Quién va? María, señora María. ¿Qué tal? ¿No? Trini, ayúdale. Entonces, ¿verdadero o falso? Muy bien, falso. Porque amamos a los demás, porque amamos al Señor con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente. Ese no es el enfoque que tenemos a las personas, pero por causa de ese amor amamos con esa misma calidad de amor, con la misma palabra, ágape, a las personas. Muy bien, muy bien. Bueno, versículo que lo dice. ¿Qué tan importante es el amor en nuestra relación con Dios y con los demás? Termino con esto. Bueno, está ahí la respuesta. ¿Qué importante? Lo hemos dicho desde el principio. Aquí podríamos preguntar, ¿el amor se puede exigir? ¿Se puede exigir el amor? Muy bien, muy bien. ¿Se puede exigir el amor? ¿Por qué pensáis que si el amor es algo que parece tan espontáneo, el Señor nos lo manda? Más fuerte, no oigo. ¿Puede ser? Sí. A mí me parece, yo no lo sé por qué hace las cosas el Señor, pero esto es algo que a mí me provoca la reflexión y me parece que el Señor nos está diciendo que no hay obediencia sin amor, no hay una relación con Dios sin amor, y no hay una relación con Dios sin que ames a Dios y a tu prójimo, sobre todo a tu hermano en Cristo, pero también al prójimo, incluso a nuestros enemigos. Tenemos que ser canales. Y fuera de ese espíritu, de esa actitud, de ese sentimiento escogido, decidido, no podemos tener una relación con el Señor. Con el Señor no se puede servir obligado, no se puede vivir con Dios a la fuerza o cumpliendo una costumbre. Es imposible. Pues bueno, ¿por qué no tenemos, por favor, alguien que apague el aire acondicionado y vamos a tener un tiempo de oración? Vamos a tener un tiempo de oración, que el Señor nos ayude a amar como Él desea, que podamos ser reflejo y podamos ser también sus manos, sus pies hacia los hermanos que están a nuestro lado, las personas que están sentadas a nuestro lado y también hacia nuestros vecinos, nuestro prójimo, personas que no le conocen todavía, o incluso hacia nuestros enemigos, aquellos que sin razón o a lo mejor inconscientes de lo que hacen y queriendo reaccionar contra Dios, pues reaccionan contra nosotros.
Vamos a orar que el Señor nos dé ese amor, ese corazón. Varios de vosotros, vamos a orar.